Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. En esta ocasión les traigo a los tanques de Motorola y de Samsung. Por un lado tenemos al Moto Edge 20 Pro y por el otro lado al Samsung Galaxy Fold 3. Las mejores cámaras de cada compañía vamos a ponerlas a prueba en este enfrentamiento que comienza a continuación. Más allá de las especificaciones técnicas de cada módulo de cámaras que ustedes estarán viendo ahora mismo en pantalla, vamos a centrarnos en los resultados. En el lado izquierdo van a estar los resultados del teléfono de Samsung, mientras que en el lado derecho las imágenes con el teléfono de Motorola. Si empezamos viendo las imágenes capturadas de día, al aire libre con mucho sol, vamos a notar que cada teléfono interpreta los colores de forma muy diferente. Principalmente lo que tiende a hacer la cámara de Samsung cuando procesa la imagen es a saturar de más los colores. Los sobresatura de una manera que queden entre comillas más intensos. Vamos a notar un verde bien verde, un rojo bien rojo y así con todos los colores. Mientras que por el lado de enfrente con el Motorola vamos a tener unos contrastes bastante reducidos y colores más naturales y fieles a la realidad. Acá depende de los gustos de cada uno, que prefieren, si resultados más naturales y parecidos a lo que ven sus ojos o resultados más atractivos para publicar en redes sociales. Respecto a las texturas no noté muchas diferencias, pensé que sí las iban a ver, pero acá bastante parecido lo hacen cada cámara. Donde sí se lleva el punto a favor el teléfono de Samsung es en cuanto al rango dinámico. Iguala muy bien las sombras y los blancos para que se pueda ver todo por parecido en la imagen, mientras que en el teléfono de Motorola, si hay una luz muy alta, donde está oscuro se va a ver bastante negro, y a viceversa también. A medida que va bajando la luz podemos encontrar más diferencias entre las dos cámaras. Ni una mejor que la otra, pero sí distintas y claramente a la vista vamos a notar que son resultados y procesamientos muy diferentes entre sí. Lo que sí me pareció en el Edge 20 Pro, que cuando baja la luz vamos a tener más ruido y también el lente toma mucha menos luminosidad. Por ejemplo, en una foto común, una captura rápida, para lograr que la foto sea más o menos parecida entre el Edge 20 Pro y el Samsung tuve que activar el modo Night Vision, que es una captura larga que hace el teléfono Motorola, para que tenga la misma luminosidad que una foto en modo automático con el Samsung. Sin embargo, en zonas difíciles donde hay muy poca luz o mucha variedad de luces, la cámara Samsung del Galaxy Fold 3 sigue siendo una de las mejores en los teléfonos a día de hoy. Lo que me sorprendió a favor de Motorola es que anteriormente, años atrás, había mucha diferencia entre lo mejor de Motorola y lo mejor de Samsung. Hoy creo que achicaron un montón de distancia, la diferencia no es tanto como sí se notaba anteriormente y le puede jugar una buena pelea. En mi opinión sigue siendo más completa y más versátil y brinda mejores resultados claramente la cámara del Galaxy Fold 3, pero tranquilamente con esta cámara del Moto Edge 20 Pro vamos a tener unos resultados muy buenos, pero de verdad muy buenos, aunque se siguen quedando un paso por detrás de las mejores cámaras de los teléfonos a día de hoy, como es la de este Samsung o la de los iPhone 13 o los Google Pixel 6. Pero poniendo en contexto, el Edge 20 Pro es un teléfono que vale mucho menos que el Galaxy Fold 3, en concreto el Galaxy Fold vale el doble que el Motorola, pero por esto de que es un teléfono plegable. La cámara del Galaxy Fold es la misma que la del S21 y el S21 sigue siendo un teléfono mucho pero mucho más caro que el Motorola. Es decir, por lo que se está pagando por cada uno es el resultado que vamos a tener en nuestra mano. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, compartir el video sobre todo, que nos ayuda un montón a seguir creciendo y poder hacer más comparativas de este tipo. Déjanos en los comentarios con cuál de los dos te quedás, si tenés alguno de estos teléfonos y alguna sugerencia para mejorar los resultados. Y nuevamente, gracias por ver. Nos vemos la próxima. Chau chau.